Hola a todos. Me llamo Ethan. Tengo 30 años, estoy soltero y no tengo hijos. Mi vida gira en torno a mi trabajo como técnico de mantenimiento, especializado principalmente en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, BAC. Es un oficio que exige mucha atención al detalle, en ocasiones, un gran esfuerzo físico. Llevo en este sector desde que terminé la escuela técnica. Y aunque no sea glamuroso ni me dé reconocimiento, me ofrece un ingreso estable, suficiente para cubrir mis gastos sin demasiados apuros. Y no me importa esforzarme, porque creo de verdad en el valor del trabajo honesto. Alquilo una pequeña casa de una sola planta en un vecindario tranquilo de Ohio, un lugar donde las calles están bordeadas de árboles y las casas están cuidadas con esmero, creando un ambiente de serenidad absoluta. Esta zona es preciosa, profundamente apacible, y la gente es increíblemente amable. No es llamativa ni pretenciosa, pero después del ruido y el caos constante de mis 20, he llegado a valorar profundamente la calma que aquí se respira. Es como un refugio para el alma. Me mudé aquí hace 4 años, y desde el primer día hubo algo que me llamó la atención, la familia que vivía justo enfrente. Eran los Miller, Mark y Olivia. De esos matrimonios que parecen hechos el uno para el otro, dos mitades perfectamente complementarias. Siempre sonriendo, con sonrisas sinceras, siempre juntos, ya fuera cuidando el jardín o paseando por la tarde. Tenían 2 hijos, un niño y una niña, ambos educadísimos y encantadores. Siempre andaban en bici por el vecindario o jugando a la pelota en el jardín, sus risas llenaban el aire como un canto alegre. Yo llegaba muchas veces a casa tras un día agotador, sudando y cubierto de polvo de yeso, el cuerpo hecho polvo, y allí estaba Mark, cortando el césped con esmero, mientras Olivia regaba las flores y hablaban suavemente sobre qué cenarían esa noche, con una voz cálida y dulce. Los niños corrían hacia él con un vaso de limonada, como si aquella escena hubiera salido de un anuncio de televisión sobre la felicidad familiar. Y no exagero. Había noches en que cenaba solo, recalentando sobras frente a la ventana, y los observaba pensando, maldita sea, eso es lo que parece la felicidad. Sentía un anhelo callado, casi melancólico, dentro de mí. No hablábamos mucho más allá de un saludo al pasar. Olivia siempre me regalaba una sonrisa cálida, sincera, amistosa. A veces me lanzaba un hola, desde el otro lado de la calle mientras paseaba a su perro, con una cercanía suave, casi familiar. Había algo en ella cálido, amable, real. Y Mark siempre ofrecía un apretón de manos firme, lleno de confianza. Llevaba su anillo de casado como si tuviera un significado sagrado. Una vez le vi recoger a su hija cuando se cayó jugando y se hizo daño. No se inmutó, no se molestó. La levantó con tanto cuidado como si fuera de cristal, consolándola con ternura. Pensé, este tío lo hace bien. Admiraba en silencio esa vida tan aparentemente perfecta. Esa familia lo tenía todo resuelto. Felicidad plena. Y entonces llegó aquel jueves. Había sido un día larguísimo, implacablemente ocupado. Había estado metido en espacios estrechos y sofocantes con el calor del verano, haciendo 3 servicios seguidos, sin pausa. Llegué a casa a las 6:30. El sol aún derramaba rayos dorados por la calle, proyectando sombras largas de los árboles. Apagué el motor y me quedé un momento dentro del coche, dejando que el agotamiento me envolviera. Revisé el móvil como siempre. Nada nuevo. Ni mensajes ni llamadas. Al salir del coche y dirigirme al porche, algo me llamó la atención. Una imagen inesperada. En las escaleras de madera del porche de los Miller, Olivia estaba sentada sola. Sostenía una taza de café con una mano, la otra le tapaba la boca. Sus hombros temblaban sin control. Al principio pensé que tenía tos o estaba resfriada. Pero entonces levantó la cabeza y le vi la cara. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Sin maquillaje. El rostro pálido, casi translúcido. El pelo recogido en un moño desordenado, completamente despeinada. Me quedé helado. Olivia.
La mujer que siempre sonreía. Siempre impecable. La que organizaba pasteles para el colegio y sabía el cumpleaños de todos los niños del vecindario. Y ahora lloraba sola. Como si el mundo se hubiera detenido solo para ella. Como si la pena la hubiese devorado entera. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, dudando. ¿Entraba en casa y fingía que no había visto nada? ¿O cruzaba la calle? No soy de meterme en los asuntos de los demás. No éramos amigos íntimos, solo vecinos. Pero algo dentro de mí me decía que sería un error ignorarla. Me sentía inquieto solo de pensar en pasar de largo. Así que, despacio, crucé la calle. Con paso lento y cauteloso, intentando no asustarla. Cada paso crujía suavemente sobre la grava del camino. Mis botas rozaban las piedras, haciendo ese sonido pequeño pero claro. Ella no se movía. Miraba al frente como si yo no estuviera. Como si fuera un fantasma. Cuando estuve lo suficientemente cerca, carraspeé para romper el silencio, y le dije: «Olivia, ¿todo bien? ¿Necesitas algo?» No me miró. Habló con voz ronca, plana, cargada de vacío. Nunca olvidaré lo que dijo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una maldición. ¿Por qué son los hombres tan crueles? No supe qué decir. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Finalmente, se giró lentamente hacia mí. Su cara estaba deformada por el dolor, la confusión y la rabia. Su llanto no era bonito. No era una escena de película. No era una ruptura romántica. Era real. Brutal. Cruda. Agónica. Le pregunté en un susurro. ¿Es por Mark? ¿Por los niños? ¿Ha pasado algo? Y ahí fue cuando se rompió del todo. Se levantó de golpe, la taza de café cayó de su mano. Rebotó una vez, luego rodó por el escalón con un golpe seco. Empezó a pasear nerviosa, secándose la cara con el dorso de la mano. Su voz era aguda, llena de pánico. Se fue. Simplemente, se fue. Cogió sus cosas, me miró a los ojos y dijo: «Ya no puedo más». Su voz estaba estrangulada por el llanto. Conoció a otra. Más joven, más guapa, sin hijos. Sin complicaciones. Y se marchó. No sabía dónde mirar. Me sentí impotente. Temblaba, no de miedo, sino de rabia y pena profundas. Una tormenta de emociones. 12 años, decía entre lágrimas. 2 hijos, una hipoteca, entrenamientos, facturas del médico, y al final, nada le importó. Dijo que ya no era suficiente. Que necesitaba sentirse vivo otra vez. Y entonces soltó una carcajada. No era una risa alegre. Era hueca. Desesperada. Una risa amarga, forzada. Lo único que podía hacer para no derrumbarse por completo. Yo quería decir algo. Cualquier cosa que le sirviera de consuelo. Pero, ¿qué se le dice a una mujer que acaba de ser abandonada por el hombre con el que construyó su vida? Así que simplemente me senté en el escalón junto a ella. No dije nada. No pregunté más. No le dije que todo iba a salir bien, porque en ese momento, claramente, no lo parecía. Solo me senté en silencio, sintiendo el peso de su dolor, hasta que el sol se escondió tras los tejados y la calle se sumió en la penumbra. A la mañana siguiente, no podía dejar de pensar en Olivia. No me quitaba de la cabeza su voz, su rostro, y esa pregunta. Como si lo hubiera estado reprimiendo durante semanas. ¿Por qué son los hombres tan crueles?, dijo. No dormí casi nada esa noche. Me revolvía en la cama, mirando el techo, repitiendo esa pregunta una y otra vez en mi cabeza. Esa imagen en el porche, sus manos temblorosas, el leve sonido de la taza de café golpeando el escalón, no podía quitármelo de la mente. A las 9 de la mañana, entré en la cocina y me preparé un café, pero no fui capaz de tomarlo. Me parecía mal sentarme ahí tranquilo, sabiendo que ella seguía al otro lado de la calle, enfrentándose sola a todo lo que había dejado atrás su marido. No sabía exactamente qué hacer, pero pensé que hacer algo era mejor que no hacer nada. Así que cogí una taza para llevar y conduje hasta la panadería de la esquina.
Compré 2 magdalenas de arándanos y 2 cafés. Recordaba que ella tomaba leche de avena. En una fiesta del vecindario el año pasado mencionó que era intolerante a la lactosa. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero por alguna razón se me quedó grabado. Al volver a casa, me quedé un momento junto a su verja. El jardín estaba en silencio. El porche vacío. Las cortinas cerradas. Me pregunté si aún estaría dormida o simplemente no querría ver a nadie. Pero mis pies se movieron igual, llevándome hacia las escaleras. Llamé suavemente. Al principio no hubo respuesta. Solo un silencio denso. Luego la puerta mosquitera chirrió. Ella apareció allí, con una camiseta holgada, el pelo recogido en un moño desordenado. Sin maquillaje, el rostro pálido, visiblemente agotada. Sus ojos ya no estaban rojos, pero se veían vacíos. Como si hubiese llorado hasta no poder más, y ahora solo quedara ese hueco seco por dentro. Levanté la bolsa de papel y dije en voz baja. No sabía si habías desayunado ya. Le ofrecí las magdalenas y el café. Ella miró la bolsa durante un momento, luego me miró a mí. Pensé que iba a decirme que me fuera. Pero simplemente asintió, abrió más la puerta y se dio la vuelta sin decir nada. Una aceptación silenciosa de mi presencia. Entré. Nunca había estado en su casa. Se sentía extraño, como una intromisión inesperada en un espacio íntimo. Era acogedora, pero anormalmente silenciosa. El salón estaba impoluto. Demasiado limpio. Como si hubiera estado limpiando para mantener la mente ocupada. Los juguetes de los niños organizados perfectamente en cajas. Una foto familiar enmarcada boca abajo sobre la mesita de noche. Una señal evidente de que algo se había roto. La reconocí al instante. Ella caminó hacia la cocina. Yo la seguí. Puse la bolsa sobre la encimera y vertí el café en la taza que me ofreció. Observé su mano temblorosa remover el café. Nos quedamos ahí, de pie, en silencio, tomando café. El aire entre nosotros estaba denso, pero no incómodo. Solo estaba lleno. Lleno de todo lo que no hacía falta decir. Finalmente, ella rompió el silencio. Su voz era suave, como si recitara una historia ya antigua. Se ha ido. Asentí despacio. Lo sé. Y no va a volver. No lo creo. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de incredulidad. Me dijo que llevaba años sin ser feliz. Que estaba cansado de fingir. Que necesitaba algo nuevo, algo emocionante. Yo no dije nada. Solo la dejé hablar. Que soltara el corazón. Le di todo, Ethan. Todo. Me quedé en casa con los niños, cociné, limpié, me aseguré de que no tuviera que preocuparse de nada. Le perdoné sus ausencias, su frialdad, los cumpleaños que se perdió. Pensé que era el estrés, que lo superaríamos. Parpadeó fuerte, conteniendo las lágrimas. Y se fue. Me conoció cuando yo tenía 25, en el gimnasio. Ella lo hacía sentir vivo otra vez. Apreté la mandíbula. Intenté no reaccionar, pero sentí como me hervía la rabia. No solo por ella. Por todas esas veces que pasa lo mismo. Mujeres buenas, madres buenas, dejadas atrás, cargando con el peso de todo. No grité, continuó ella. No le monté una escena. Solo me quedé allí, viendo cómo hacía la maleta. Le pregunté, ¿y los niños? Y él me contestó, tú sabrás arreglártelas. Siempre lo haces. Dejó la taza sobre la encimera, cruzó los brazos y miró por la ventana de la cocina. Su mirada perdida. La vi reflejada en el cristal. Fuerte, pero agotada. Un cansancio profundo. Finalmente hablé, con voz suave pero firme. Es un cobarde, Olivia. Tú no te mereces esto. Te mereces ser feliz. Ella no me miró. Solo dijo. No quiero lástima. No la siento, respondí. Solo me cuesta entenderlo. ¿Cómo se puede fingir tanto tiempo? ¿Cómo se puede despertar un día y dejar de amar a tu familia? No tenía respuesta. Y no iba a fingir que sí. Nos sentamos a la mesa de la cocina.
Los deberes de los niños se veían allí, esparcidos, parte del caos cotidiano. Le ayudé a apartar unos papeles. ¿Dónde están los niños ahora?, pregunté. Suspiró. Mi hermana vino a buscarlos anoche. No quería que me vieran así. Necesitaba un momento. Asentí. Tenía sentido. Dio un bocado a la magdalena. Y por un instante, su rostro se suavizó. Gracias, dijo, por no tratarme como si estuviera rota. No estás rota, le respondí. Estás pasando por el infierno. No es lo mismo. Volvimos al silencio. Pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio donde las cosas simplemente se asientan. Le ofrecí arreglar la puerta de un armario que estaba colgando. Ella asintió. Fui a por mi caja de herramientas al coche y me puse manos a la obra. 10, 15 minutos tal vez. No hablamos mucho. Pero cuando me fui, sus hombros estaban un poco menos tensos. Y cuando salía al porche, me dijo: no tenías por qué hacer todo eso. Me giré. Lo sé, le dije. Pero quería hacerlo. No respondió. Solo se quedó allí, con la taza en la mano, mirándome cruzar la calle. Sus ojos pensativos. Esa noche ya no pensé en sus lágrimas. Pensé en el silencio. El silencio que decía que ya no estaba sola. Una quietud profunda. Los días siguientes fueron raros, pero naturales. Nada fue planeado. Tampoco hablado. Solo pasó. Una conexión orgánica. Cada mañana me despertaba un poco más temprano. Llevaba a los niños al colegio si su hermana no había venido ya. Si Olivia necesitaba algo del supermercado, lo traía mientras hacía mis compras. Si algo se rompía en casa, ofrecía arreglarlo. A veces aceptaba. Otras, me lo agradecía con una sonrisa tímida. No quería aprovecharse. Pero nunca me pidió que dejara de aparecer. No hubo grandes momentos. Ni conversaciones profundas. Solo una comprensión silenciosa, que yo estaría allí si ella me necesitaba. Una presencia constante. Un sábado por la mañana la encontré arrancando malas hierbas en el jardín. Tenía las manos llenas de tierra. Se veía en su chándal viejo, el pelo en un moño desordenado. Me acerqué sin decir nada, cogí mis guantes del cobertizo y me puse a ayudar. Trabajamos codo con codo casi una hora. No hablamos mucho. Pero ese era el punto. No hacía falta. Al final, se sentó sobre los talones y se limpió la frente con la manga. Creo que esto no es lo más difícil, dijo. La miré. ¿El qué no es lo más difícil? El silencio, contestó. El silencio, no tener con quien compartir el día. Medio colchón vacío, sobras de la cena que nadie toca. No supe qué decir. Nunca me había casado. Nunca tuve hijos. No podía fingir entender del todo lo que estaba viviendo. Pero entendía lo suficiente para saber que no hablaba solo de Mark. Hablaba de una vida entera que se había desvanecido de la noche a la mañana. ¿Los niños preguntan por él? Me atreví a preguntar. Asintió. Claro. Cada noche. No lo entienden. Dios, yo tampoco lo entiendo. Les digo que papá está pensando las cosas. Aún no tengo valor para contarles la verdad. Toda la verdad. Asentí. Es comprensible. Un largo silencio. Y entonces dijo: ¿sabes qué es lo más loco? No le echo de menos. Eso me sorprendió. Debió notarlo en mi cara, porque añadió: echo de menos la versión de él que creía real. Echo de menos cómo parecíamos. Pero el hombre que cruzó esa puerta, ese no era mi marido. Era un extraño. Tenía sentido. Pero dolía. La vi perderse en sus pensamientos. Como si intentara alcanzar recuerdos, y se le escaparan. Me levanté, sacudiéndome las manos. Voy a preparar un té helado, le dije. ¿Quieres uno? ¿Con limón o natural? Pregunté. Ella sonrió. Pequeña, pero genuina. Con limón está perfecto. Esa tarde nos sentamos en su porche tomando té. Los niños se veían en casa de su hermana por el fin de semana.
Recuerdo que apoyó los pies en la barandilla, y el sol le daba en la cara haciéndola parecer en paz. Solo por un momento. Más tarde ese fin de semana, su coche no arrancaba. Me llamó a mí. No al mecánico, ni a su hermana, ni siquiera a Mark. A mí. Esa tarde, después del trabajo, pasé por su casa. Revisé el motor. Era un borne suelto de la batería. Lo arreglé en 10 minutos. Ella se sentó en los escalones observándome trabajar. Cuando terminé, me limpié las manos y le dije: «Pruébalo». Se subió, giró la llave. El motor arrancó suave como la seda. No sonrió. No se alegró. Simplemente se quedó ahí sentada, con las manos sobre el volante. Luego me miró por la ventanilla abierta y dijo: «Tú siempre apareces. ¿Alguna vez lo has pensado?». Encogí los hombros, algo incómodo. Alguien tiene que hacerlo. Salió del coche y se apoyó contra la puerta. «No, lo digo en serio. No pides nada. No intentas cambiarme. Solo, vienes. Eso significa más de lo que imaginas». No supe qué decir. Nunca he sido bueno con ese tipo de momentos. Así que solo respondí: «Tus magdalenas están buenas». Ella puso los ojos en blanco, se rió y dijo: «Vale, haré más». Desde entonces empecé a pasar más tiempo en su casa. No en plan raro. Simplemente, más natural. Algunas noches ayudaba a los niños con los deberes. Otras veces nos sentábamos en el patio trasero, ella con una copa de vino, yo con una cerveza, sin decir nada. Dejando que el silencio estuviera bien. Una noche se fue la luz. Tormenta de verano. Todo el vecindario se quedó a oscuras. Cogí una linterna y crucé la calle. Cuando llegué a su puerta, ya estaba allí con velas encendidas y 2 tazas de té. «Sabía que vendrías», dijo. «Y acertaste», respondí. Nos sentamos en la oscuridad. Ella acurrucada bajo una manta, escuchando la lluvia en el tejado. La luz de las velas parpadeaba sobre la mesa. Los niños dormían arriba. Entonces dijo algo que no esperaba. «No quiero sentirme una carga, Daniel». La miré. «No lo eres». «Eso dices», susurró. «Pero tengo miedo de que un día dejes de aparecer, como él». Trabé saliva. «Entonces supongo que tendré que seguir demostrándote que estás equivocada». Ella no respondió. Solo miró su taza y esbozó una sonrisa extraña. Esa fue la primera noche en que me di cuenta de que algo había cambiado. No solo en ella, también en mí. Ya no era solo mi vecina. Y yo no estaba simplemente haciendo favores. Algo real empezaba a crecer entre nosotros. Y no era precipitado ni forzado. Se construía paso a paso, en silencio. Hasta que llegó septiembre. El aire cambió. ¿Conoces ese primer frescor leve que aparece al final del verano? Fue como eso. Callado, sin avisar, pero inconfundible. Como lo que pasaba entre Olivia y yo. Ya no se estremecía cuando alguien mencionaba a Mark. Seguía adaptándose, seguía cansada, seguía resolviendo cosas, pero ahora reía más. Las ojeras se habían suavizado. La forma en la que se movía había cambiado. Y la manera en que me miraba, también. Un viernes por la tarde fui a ayudarla a colgar unas estanterías en los cuartos de los niños. Al fin se habían separado. Había algo simbólico en eso de darles su propio espacio, como si la vida siguiera adelante. Olivia había elegido lámparas a juego para ambas habitaciones. Incluso estaba un poco ilusionada, mostrándome lo que quería montar. La recuerdo de pie en el pasillo, con las manos en las caderas, el pelo recogido en una coleta, con vaqueros viejos y una camiseta desteñida. Se veía en paz. Más sana de lo que la había visto nunca. Terminamos todo hacia las 5. Los niños me suplicaron que me quedara a cenar. Macarrones con queso y brócoli. Al parecer, el plato favorito de su hija. Nada especial, pero se sentía más como un hogar que cualquier sitio en el que hubiera estado en mucho tiempo. Después de fregar los platos y acostar a los niños, nos sentamos en el porche de atrás. Hacía el fresco justo para necesitar una sudadera ligera. Los grillos cantaban.
Las luces del porche parpadeaban una a una calle abajo. Ella se sirvió una copa de vino tinto y me ofreció una cerveza. Hablamos de todo y de nada. Me contó que había tomado clases de baile en la universidad, no de forma profesional, solo por diversión. Yo le conté que una vez fui a una clase de dibujo y me echaron a reír porque mi manzana parecía una patata. Se rió tanto que casi derrama el vino. Y luego hubo una pausa. Una de esas pausas suaves. Cálidas. Cómodas. Me miró. No como antes. No como vecina. No como amiga. Esta vez fue diferente. Sus ojos ya no estaban cansados. Estaban claros, centrados. Curiosos. Lo sentí al instante. ¿Qué? Le pregunté, sonriendo, intentando sonar casual. No respondió con una sonrisa. Solo me miró, intensamente, durante un segundo largo. ¿Sabes en qué me he fijado? ¿En qué? Nunca pides nada. Nunca actúas como si te debiera algo. Ni por llevarme, ni por hacer la compra, ni por el tiempo que pasas. Simplemente, vienes. Me encogí de hombros. Tal vez no soy tan complicado. Ella negó con la cabeza, despacio. No, Daniel. No es eso. Es que eres bueno. Y se me había olvidado lo que eso se sentía. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba. Nos quedamos en silencio un minuto. Bebí un sorbo de mi cerveza, intentando ignorar los latidos en mi pecho. Y entonces añadió, casi en un susurro. Cuando Mark se fue, pensé que ningún hombre volvería a mirarme como a una mujer. De verdad. Solo era la madre. La esposa abandonada. La vecina triste. Pero contigo. Se detuvo. No supe qué decir. No me esperaba que dijera eso. Claro que había pensado en ella. Más de lo que admitía. Pero nunca lo dejé ver. Respetaba su espacio. Su dolor. Su ritmo. Aún así, sin darme cuenta, me acerqué un poco más. No para hacer nada. Solo para estar más cerca. Ella lo notó. Y en vez de alejarse, sonrió. Está bien, Daniel, dijo. Yo también lo siento. No me moví. No me precipité. Nos quedamos ahí, los dos. Dos personas reconociendo en silencio lo que había cambiado. La distancia que se había acortado con el paso de los meses. Finalmente, se levantó, se estiró y dijo. Vamos dentro. Tengo un poco de hierba. La seguí a la cocina como antes, pero esta vez, se sentía diferente. Los niños dormían. La casa estaba en silencio. Pero ese silencio ya no era vacío. Me dio un plato, se sentó frente a mí en la mesa, y empezó a contarme que su hija había empezado a tocar la flauta, y lo mal que sonaba. Me reí. Ella puso los ojos en blanco. Antes pensaba que el amor era algo ruidoso, dijo tras una pausa. Grandes gestos, pasión, intensidad. Pero ahora creo que es que alguien te traiga galletas a las 9 de la noche, porque sabe que si no, no vas a cenar. Asentí, despacio. Es presentarse, dije. Ella me miró. Con esa mirada. Exactamente esa. Esa noche, cuando me fui, me acompañó a la puerta. No me abrazó. No me besó. Solo dijo. Conduce con cuidado. Y mándame un mensaje cuando llegues. Y esa fue la primera vez en años que alguien me dijo eso. Esa noche, me quedé sentado en mi camioneta frente a mi casa durante mucho rato. No pensando en Mark. Ni siquiera en Olivia. Solo sintiendo el peso de algo nuevo. Algo que se estaba formando. Lento. Constante. Honesto. Algo real.